Bienvenidos a este estudio, una vez más, que vamos a realizar con el grupo Tulos, el grupo de varones de la iglesia de Calvary Chapel. Recordemos que estamos estudiando este libro sapiencial, que significa que para nosotros el libro de Eclesiastés es un libro que recoge la experiencia del predicador. Por eso es que se llama Eclesiastés, que significa maestro o predicador. Y simplemente va a transmitir aquello que él aprendió. El maestro. ¿Y quién es el maestro? Pues Salomón. Bueno, hoy día vamos a ver sobre la muerte, la vida y la vida a la luz de la sabiduría. Ese es el tema de este capítulo 9. Así que recordemos rápidamente, en este momento ya estamos por el capítulo 9, es bueno recordar quién escribió el libro, Salomón. ¿Cuándo fue escrito? Pues el año 1000 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? Pues a todos los jóvenes de Israel, a todos los incrédulos, y también se dice a Roboam, su hijo, para que no cometa los mismos errores que él cometió. ¿De dónde fue escrito? Obviamente desde Jerusalén. También hemos visto cuál es el trasfondo histórico del libro. Eclesiastés, como les decía, significa el orador, el maestro o el predicador. Y este libro parece haber sido escrito como un soliloquio. ¿Y qué es un soliloquio? Es cuando una persona está hablando consigo misma. ¿Qué género de literatura es el libro? Pues es sapiencial, poético, soliloquio, como les he mencionado. También, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pues es una advertencia a no pasar por lo que el autor pasó. ¿Y cuál sería el énfasis entonces de este libro? Pues la vida presente y su transitoriedad. Eso lo hemos reflejado hasta el día de hoy en este capítulo 9. Mucho habla de la vida debajo del sol, la vida presente, y que es transitoria. Y también el énfasis va en el vivir sabiamente en un mundo donde la única certeza que tenemos es la muerte y el juicio. Y también nos habla de tener en cuenta el temor de Dios o caer en la insignificancia de la vida. Entonces se dice que Salomón ya estaba de edad avanzada. Salomón frustrado en algunas áreas de su vida, desanimado. Salomón estaba experimentando el hecho de que, por ejemplo, cuando escribe Proverbios, él lo escribe desde una perspectiva reflexiva. Y pareciera que cuando está escribiendo Eclesiastés, él ya está hablando de una sabiduría que lo llamaríamos o práctica, en el sentido de que la vivencia, los años que pesaron en su vida, pues ahora lo está manifestando en este soliloquio, hablándose a sí mismo, ¿no? ¿Qué es la vida? Y la vida es mejor, a veces dice él, ¿no? Que el día de la muerte, que el día del nacimiento. Él se está preguntando y creo cuestionando, porque si bien es cierto, lo escribió en esta edad muy anciano, ya el Señor le dijo, en el libro de Reyes se narra esto, le dijo el Señor que el reino iba a ser dividido, porque su corazón se había desviado de la voluntad de Dios. Y el reino iba a ser dividido, pero por la misericordia de él, de lo que hizo el templo y su siervo David, iba a ser dividido cuando gobierne su hijo Roboam. También le dijo que él había ofendido el nombre de Dios porque su corazón se fue tras esas mujeres, sus ídolos de esas mujeres. Entonces, es en ese contexto que se escribe el libro de Eclesiastés. Este capítulo está dividido en dos partes. Del 1 al 12 es la muerte, es un destino común en la vida. Y luego vamos a ver que del 13 al 18, la sabiduría sin ser apreciada por la necedad. ¿Sí? A medida que salen las diapositivas, vamos a ver los títulos de cada subdivisión del párrafo. Por ejemplo, del 1 al 6, la muerte es un destino común para todos. Eso es lo que nos va a decir Salomón. Leemos el versículo 1. También me dediqué a investigar lo siguiente.
Si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor. Este primer versículo es esto, o sea, Dios sabe, Dios conoce las acciones de los sabios y los justos, pero es algo que muchas personas les cuesta entender. Nadie sabe si Dios les va a mostrar su favor en el sentido de este atributo de Dios que se llama la soberanía. Es mejor entenderlo como la capacidad que Dios tiene de disponer de sus criaturas de la forma que a Él le plazca, le dé le gana, y Él tiene una voluntad. Y esa voluntad que Él tiene está digamos, sumergida o está trabajando en base a lo que él gobierna, a lo que él soberanamente maneja el mundo y sabe las cosas que van a venir o no van a venir. O sea, el ser bueno, lo que está diciendo, no te garantiza que te van a pasar cosas negativas, no te garantiza que el sufrimiento va a estar alejado de tu vida o aún la muerte. Entonces, bajo una perspectiva obviamente de evangelio de fe y prosperidad, esto contradice a lo que ellos creen y dicen, ¿no? O sea, dicen que si tú eres cristiano y si eres fiel con tus diezmos o ofrendas, entonces vas a ser libre de la enfermedad, vas a ser libre de muchos problemas, ¿no? Todo te va a ir bien en tu negocio, pero no siempre sucede así. Y no solamente lo dice Salomón, lo dice también en el Nuevo Testamento. Nadie sabe si Dios les mostrará su favor. Lo que se espera normalmente es que Dios iba a mostrar su favor, y en el Nuevo Pacto y en el Antiguo Pacto, básicamente la Biblia nos dice sí, que cuando lo honramos, Dios nos honra. Pero también tenemos el balance de la vida de Job, que fue un hombre sabio, fue un hombre justo, pero le vino pruebas y dificultades y él se mantuvo firme. Pero el hecho de que salga adelante es una prueba de que el sabio, el justo, aunque 7 veces caiga, 7 veces se va a levantar. Versículo 2. A la larga, a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, sean buenos o malos, sean religiosos o no religiosos, estén o no ceremonialmente puros, las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores. Y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato de los que no las hacen. ¿Y de qué está hablando Salomón acá? De la muerte. O sea, acá al final no sabes si eres bueno o pecador, no has sido religioso o puro, impuro o no religioso, si has sido... No importa las cualidades o las características, cuando uno va a un cementerio o cuando ves un cajón, simplemente ves la fragilidad del ser humano. Y recordemos que Salomón está hablando en el contexto del antiguo pacto, donde no había este tipo de revelación de la resurrección y cómo va a ser la vida y la muerte para nosotros como cristianos en el nuevo pacto, porque la muerte para el cristiano en el nuevo pacto es en esperanza y no en desesperanza. La muerte para el cristiano es en victoria y no en derrota. Y recuerden que la muerte para el cristiano en el nuevo pacto es el paso que faltaba para su glorificación. Así que ténganlo muy presente esto para cada uno de nosotros. La muerte en este contexto del nuevo pacto, para nosotros es un pasito más para que tengamos un cuerpo glorificado. La muerte para el cristiano, como decía Pablo, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. O sea, para el cristiano, él decía, y todo lo vemos en el Nuevo Testamento, si yo parto un día de este mundo, en ese segundo que se da el último aliento, voy a estar con el Señor. Así es que esto claramente lo está ahora reflejando la Escritura en el Nuevo Pacto, aunque Salomón no tenía toda la revelación completa cuando escribe este libro, y por eso es que decimos que lo escribió desde un momento triste, melancólico,
Pero gracias a Dios que tenemos el Nuevo Testamento y debemos interpretar este libro a la luz del Nuevo Testamento. Ahora el texto dice, ¿parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino? Ya torcida por el mal, la gente elige su propio camino de locura, porque nadie tiene esperanza. Sea como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. Y aquí corrobora Salomón lo que les estoy diciendo. Él no tiene la revelación completa. Algunos pensaban, los judíos pensaban que sí iba a venir una era de justicia, un reino donde venía el Mesías y traía justicia, paz, equidad, amor, pero había una división entre personas que creían en la resurrección y no en la resurrección. Eso se evidenció más después del cautiverio, donde salen los fariseos, que sí creían que había resurrección, y los saduceos, que no creían que había resurrección. O sea, ya era un tema discutido, pero cuando viene Jesús, muchas veces se les dice, ustedes hablan así porque no conocen las escrituras. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Por eso decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y una de las manifestaciones que nos debe de animar es la transfiguración en el monte Tabor. ¿Se acuerdan? Jesús estaba ahí y ahí ¿quién apareció? Moisés. O sea, Moisés no está muerto, Moisés está vivo. ¿Y quién apareció? Elías. Elías está vivo. O sea, ese es nuestro Dios. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y por eso es que cuando miramos lo que está escribiendo Salomón, caeríamos, uy, Dios mío, no hay desesperanza, qué terrible. Pero cuando observamos al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, cuando observamos el Nuevo Testamento, nos da la esperanza. Pero sí, fuera lo que fuere, lo único que hay por delante, esto sí es seguro, es la muerte. Hoy vemos el mismo destino para todos en la muerte, en el sentido de este virus, esta pandemia, que estamos entrando en esta nueva normalidad, como se llama, pero el virus todavía no ha sido quitado de nuestro país o mundo. Se habla de una tercera ola, se habla de nuevas cepas. Lo único, dice Salomón, lo único certero al final que tenemos, ¿sabes qué es? La muerte. Uy, pareciera que nos hace, pero yo no quiero escuchar la muerte, Salomón, ¿no? Yo quiero escuchar que cuando se acaba el virus. Yo quiero tener la certeza cuándo la economía, cuándo, no sé, ¿no? Familia, o cuándo yo voy a partir de este mundo. Bueno, no lo sabemos el futuro, pero lo único, dice Salomón, cierto en esta vida es la muerte. Va a llegar ese día. Pero el versículo 4 dice, hay esperanza solo para los que están vivos. Como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto. ¿Y qué está diciendo Salomón? Que Salomón nos está diciendo que si es bien claro que la muerte va a llegar a todos, tienes que pensar en la muerte y tienes esperanza mientras estés con vida. Tienes esperanza. En el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, también cuando usaban la palabra perro, era considerado para tres tipos de personas allá en el Nuevo Testamento, pero la primera era para la gente malvada, o sea, un ser malvado, cruel, déspota, se lo llamaba, ese es un perro. También perros eran los prostitutos, o sea, en el sentido de la prostitución idolátrica, los varones, los que se echaban con varones, ellos también serán llamados perros. Y también eran, en el tiempo ya de Jesús, a los gentiles se les consideraba perros, en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, aquí se está refiriendo a gente malvada. O sea, dice que mientras hay esperanza, y esa esperanza es que mientras hay vida, esta gente malvada tiene la oportunidad de acercarse a Dios, de venir a Dios, de ponerse a cuentas con Dios. Porque la parte de este refrán, el león era considerado como
nosotros sabemos el rey de la selva, pero un animal fuerte, vigoroso y que representaba a un guerrero fuerte. O sea, lo que está diciendo Salomón es que todavía el malvado, el impío, el perro, diríamos, ¿no? Tiene esperanza mientras está con vida. Porque el león, este hombre bueno, este hombre que vivió honradamente, ya está muerto, pero el perro todavía tiene esa oportunidad de acercarse al Señor o hacer algo, y hay esperanza si están vivos. Hay esperanza. Y miren lo que dice, versículo 5. Y los que están vivos, siguen al menos saben que un día van a morir. Es esto lo que está diciendo. Si eres malvado, si eres cruel, déspota, tienes la esperanza, sabes que un día vas a morir, pero los muertos, si ya murió ese hombre llamado perro, no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. O sea, esto está diciendo que si uno muere, pues obviamente, ¿no? Ya como decimos, ya partió, no hay solución. ¿Qué podemos hacer si una persona ya partió, no puede tener la oportunidad de arrepentirse? Aunque la tesis católica dice que hay un limbo, un intermedio, el purgatorio, en el cual de lo que tú mueres, hay un espacio llamado purgatorio, de lo cual te puede sacar Dios para que vayas al cielo. Esto no es bíblico. Lo que claramente Hebreos dice que está destinado para los hombres, que una vez que mueran, enseguida viene el juicio. O sea, mueres y el juicio. No hay que almitas penando, ¿no? Porque hay personas que creen eso, ¿no? Que el abuelito, la abuelita está penando su espíritu, su almita por acá, porque no tuvo una buena vida, o lo que llaman los pecados capitales, o los pecados veniales, o no perdonables. O sea, no existe dentro de la escritura esto. Así es que hay esperanza solo mientras estás con vida. Y creo que debe llevarnos a la reflexión. Si hay personas que están escuchando esta enseñanza y no están viviendo de forma correcta, una vez más recuerda, solo tienes esta vida para decidir qué haces en tu eternidad. Porque todo ser humano que nace va a ser eterno. Mira, todo ser humano que nace, por eso la iglesia es pro vida, porque son seres humanos, son creados a imagen y semejanza de Dios, va a ser eterno. Y el punto está, ¿vas a pasar la eternidad en el cielo o vas a pasar la eternidad en el lago de fuego? ¿Y dónde lo decides? En vida, porque de muerto no se puede hacer nada. Los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. O sea, una vez que uno muere, no puede cambiar lo que ha hecho, lo que hiciste acá. Si es bueno, amén, pero si es malo, no lo puedes cambiar, no hay opción. Pero la resurrección a una nueva vida después de la muerte, recuerden, era un concepto vago para los creyentes en la época del Nuevo Testamento. Solo quedó claro después de que Jesús se levantó de los muertos, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 42, 43. Dice el versículo 42, lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. 43, nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, porque lo que hemos hecho con nuestro cuerpo a veces cosas tontas o necias o sucias, en deshonra, porque este cuerpo miserable, como dicen, ¿no? Está ahí, serán resucitados ¿en qué? En gloria. Por eso la muerte para el cristiano es el paso para que pronto venga la gloria o la glorificación. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. ¿Y qué debilidad? ¿Qué significa que serán enterrados en debilidad? Puede ser que seas enterrado en una enfermedad, como ahora. Muchas personas no han vencido esta lucha contra el COVID, débiles en sus camas, sin fuerza, sin energías, porque es este cuerpo que está sufriendo la enfermedad, sufriendo todo el peso del pecado y las consecuencias de un maltrato a veces a su propio cuerpo, porque al final
por no comer bien, por no cuidarnos bien. Este templo del Espíritu Santo sufrimos las consecuencias. Estamos en debilidad, pero pronto vamos a resucitar en fuerza. Esto es la revelación del Nuevo Testamento y nos lleva a la reflexión y a entender que en Cristo somos mucho más beneficiados que simplemente librarnos del infierno. Versículo 6. Así que lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. O sea, el muerto no puede amar, el muerto no puede odiar, ni puede envidiar. Ya pasó. Por eso tenemos la vida, reflexionemos de lo que hagamos en la vida. Todo lo que hacemos tiene consecuencias eternas. Un día todos vamos a estar en una lápida, en un lugar. Aquí lo malo, si odió, amó, no se va a poder ver más. Ahora Salomón del 7 al 10 nos dice, la muerte viene pronto y no olvides vivir la vida. Versículo 7, así que adelante, si ya viene la muerte, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento porque Dios lo aprueba. Cuán importante, hermanos, es disfrutar de las bendiciones y regalos de Dios mientras podamos, porque el futuro es muy incierto. Más Salomón nos recuerda, vive la vida, disfruta la vida, vive la vida, no es que la vida te viva, van a decir por ahí algunos. En el sentido de que vive la vida en Cristo, vive la vida que el Señor te ha dado. O sea, cuando habla del vino, a uno se les para las orejas, pero está diciendo vino. Recuerden que la cultura judía pues tomaba su vino porque no había su Coca-Cola, no sé, ¿no? No había su agua pura, destilada, y la forma de purificar el agua también era el vino, un poquito de fermentación, y el agua era purificada, ¿no? De la contaminación que existía. Así que lo que le está diciendo, no se enfoquen tanto en el vino, sino enfóquense en el asunto de fondo que está diciendo, disfruta la vida mientras tengas tiempo, porque no sabes si mañana o al próximo mes no vas a estar aquí. Muchas personas hicieron planes para el 2020 y hoy no están. Muchas personas hicieron planes para el 2021, para el 2000, no sé, cuando de acá a 10 años, pero hoy no están. Y eran muy buenas personas, se esforzaron, se sacrificaron, pero hoy no están. Así que hagamos caso a lo que nos dice Salomón. Disfruta cada día que Dios te da, disfruta de sus bendiciones, son regalos, porque el futuro es muy incierto. Y cuando dice el versículo 8, vístete de ropa elegante y échate un poco de perfume, o algunos dicen ungüento, lo que está hablando es un asunto de la vestimenta, porque tienes vida, vístete con alegría, con gozo, porque esto es un asunto de las costumbres, uso y costumbres. O sea, se usaba ropa elegante y ungüento en la cabeza en señal de felicidad y celebración. Es como si lo traeríamos a nuestros días, te diría, así como te vistes, ¿no? Para ir al matrimonio, no sé, porque he visto que cuando van al matrimonio algunos recién se bañan, se cortan el cabello, se ponen su corbata, se echan su perfume, se rasuran. Bueno, así pues vive todos los días. ¿Por qué tienes que vivir así demacrado, triste, parecer loco, desanimado, ¿no? O sea, a veces la gente se cohíbe hasta de vestirse una ropita, algo bonito. ¿Y para qué? Entonces es lo que está diciendo. Si va a llegar, vístete, arréglate. Y habla ahora el tema en versículo 9, vive feliz junto a la mujer que amas. Y está hablando a los casados. Todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. Y esto es curioso, ¿no? Porque insignificantes días de vida, tú dirás, pero he vivido la vida. No lo has vivido en su plenitud, porque sabes, la eternidad es mucho más que 70, 80 o 100 años, o 40 que has vivido, o 30. Y dice, vive feliz, feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Y acá decís, Salomón, ¿cómo es que la esposa que Dios me da
es la recompensa, pero algunos dicen, no, pero eso no parece la idónea, pastor, parece la demonia. Hablan así, son bravos algunos hombres, dicen que terrible mujer, no sé qué hago, ¿no? No sé qué hago. Cuando dice sí es no, y cuando dice no me hagas caso y le hago caso, me dice, ¿para qué me haces caso? O sea, a veces piensan así, ¿no? O sea, si me dice que no le hago caso y no le hago caso, le estoy haciendo caso, como dice, o sea, nos ponen así como, pero la verdad, el matrimonio es algo bueno. La soltería es parte de la voluntad de Dios, pero estar casado, tener una compañera, ya que estamos hablando entre varones, es algo muy bueno. Solo que a veces hay tantas bromas o chistes, pero al final recuerden que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. O sea, Dios, mi esposa y yo debemos de mantener esta unidad, el trabajo en equipo, porque si un día yo estoy triste o desanimado, mi esposa me va a levantar. Y si mi esposa un día está triste o desanimada, mi deber es ayudarle y levantar. No debemos ser enemigos y el matrimonio no debe ser eso. Por eso dice, vive feliz, feliz junto a la mujer que amas, que un día estuvieron en el altar y se dieron su voto, ¿se acuerdan? Así con este anillo te desposo, prometo amarte en las buenas y en las malas, en salud, en enfermedad, y vivir como una familia. Disfruten. Proverbios 18:22, Salomón nos recuerda, dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Por eso les digo, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro. Ahora, muchas veces es triste que cuando los hombres a veces se quejan de la mujer, es porque en gran parte el hombre tiene la culpa. Porque al final la mujer es como el reflejo de lo que el hombre la trata. Jesús claramente nos ha mostrado la relación que debe de ser en amor, la relación íntima. Y Pablo en Efesios dice que el varón debe tratar a su esposa como Cristo trató a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para purificarla y presentársela a sí mismo. O sea, ¿quién es el que santifica a la iglesia? Es Jesucristo. ¿Y para qué la santifica? Para sí mismo, porque Él viene a buscar una iglesia santa, sin manchas ni arrugas. Entonces, bajo lo que está enseñando Pablo y en Efesios y lo que ha hablado Jesús del matrimonio, es como tú al final tratas, amas, quieres, respetas, sirves a la esposa. Al final ese reflejo es como un espejo, un efecto rebote, ¿no? Te va a venir a ti. Muchas veces, digo, hay casos, excepciones, bueno, donde una mujer, aunque el hombre le trate bien, no es así, pero normalmente, en su gran mayoría, es el reflejo de lo que tú haces. A veces el hombre busca, yo quiero cariño, pero no eres cariñoso con tu esposa. Yo quiero respeto, pero no respetas a tu esposa, ¿no? Yo quiero que considere lo que yo hago, pero no consideras lo que ella está haciendo en el hogar, en la casa, con los hijos. Tú dices, es que a mí no me quieren, pero yo te pregunto, ¿tú estás queriendo? ¿Tú estás amando? El que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Muchos casados no aprecian ni disfrutan el gozo y el compañerismo que Dios ofrece a través del matrimonio. Recuerden, tu esposa debe ser tu mejor amiga, compañera, amante, como se puede decir, ¿no? Esto es lo que debe de ser. 10. Todo lo que hagas, dice, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Salomón nos recuerda algo, ¿no? Hazlo bien. Esto se llama que nosotros podamos esforzarnos en los trabajos, en mi vocación y hacerlo realmente, diríamos, desde una perspectiva de logros, de éxito, hacer y buscar hacer las cosas bien siempre. No hacer las cosas a medias. Ese es un consejo sabio que nos da Salomón a nosotros. Ahora, del 11 al 12, la muerte es difícil,
de entender al observar la vida bajo el sol. Dice, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Y aquí Salomón pareciera que nos está hablando esta suerte como el azar, pero lo que está hablando es más de la ocasión, o podríamos hablar la providencia de Dios. Todo depende de la providencia, la ocasión, en el tiempo y el lugar correcto donde deberíamos de estar. Pero ¿quién lo hace esto? Dios. Ahora, los judíos creían en la suerte, pero no en la suerte que nosotros creemos como la cábala, ¿no? Como les dije, el azar, sino la suerte como un espacio para buscar la voluntad de Dios. Se echaban huesitos como el Urim y el Tumim para conocer qué es lo que Dios dice. Y lo usaban esto cuando carecían de profetas, cuando no había la voz de Dios por medio de los profetas. Entonces usaban la suerte. Pero acá está hablando de la ocasión, la providencia. Todo depende de la providencia o de la ocasión de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. ¿Y quién permite que estemos en el lugar correcto y en el momento oportuno? La providencia de Dios. Ahora, recordemos, el libro de Proverbios enfatiza cómo sería la vida si todos actuáramos con justicia, pero Eclesiastés explica lo que sucede a menudo en nuestro mundo imperfecto y pecaminoso. Eso es diferente, ¿no? Proverbios nos ayuda. Oh, mira, así sería, pero Eclesiastés nos dice, así es el mundo, imperfecto y pecaminoso. Muchas veces las injusticias pueden desanimar a vivir de manera correcta, hermanos, pero debemos recordar que nosotros vivimos para Dios y no para el mundo. Porque llegamos a este punto, ¿no? ¿De qué me sirve entonces ser veloz si no voy a llegar? ¿De qué me sirve hacer esto? Puede parecer injusto, pero Salomón en este libro, Eclesiastés, está diciendo el mundo es así. Es injusto aún para los justos. Pero nunca olvidemos que nosotros vivimos para Dios y no para el mundo. 12. La gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Y bien claro lo sabemos con esta pandemia, hermanos. Y hace una comparación, como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Ya lo hemos visto, no hay que explicar más en esta pandemia. Del 13 al 15, la segunda parte de la sabiduría sin ser apreciada por la necedad, dice el 13 al 15, el título para esto es la sabiduría sin ser reconocida y recordada. Versículo 13, hay otro aspecto de la sabiduría que me quedó grabado al observar cómo funciona el mundo. Y Salomón lo mira así. 14, había una ciudad pequeña con unos cuantos habitantes y vino un rey poderoso con su ejército y la sitió. 15, un hombre pobre pero sabio sabía cómo salvar la ciudad y así la ciudad fue rescatada. Sin embargo, pasado el incidente, a nadie se le ocurrió darle las gracias. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que Salomón está describiendo acá a lo que nosotros conocemos hoy día en las series, el héroe, ¿no? El héroe, aquella persona que viene y salva, pero no siempre es reconocida. Creo que una de las descripciones de lo que podríamos ver en estos versículos son los héroes de los cómics que tenemos, ¿no? Es héroes que se sacrifican por los demás y ¿qué? ¿Y el mundo cómo los juzga? No les agradece, al contrario, le dice, no, estos son malos, se aprovechan, son culpables de todos los problemas. Bueno, muchas veces nos toca vivir así. Algunas personas, no todos, ¿no? Del 16 al 18, la sabiduría sin ser valorada y despreciada. Por lo tanto, aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, los sabios, si son pobres, también serán despreciados. Lo que digan no será valorado por mucho tiempo. Y esto es lo que observó Salomón. Sí es cierto, hay sabiduría en aquellas personas ricas, pero hay sabiduría también en los pobres. Pero lo que dice Salomón es que si hay un sabio pobre, será despreciado.
Esto es, la sabiduría no es valorada y más bien es despreciada. Y no es solo en ese tiempo, el día de hoy también lo es. Es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. Y el 17 y el 18 son proverbios. Y conocemos tres tipos de proverbios que le decía: proverbio antitético, sintético y sinónimo, ¿no? Y esto nos hace ver que es un proverbio antitético. ¿Por qué? Porque es mejor oír las palabras suaves, lo contradice o es lo opuesto, que son los gritos. Una cosa son las palabras, otra son los gritos. Y una persona sabia, y acá tenemos el contraste, un rey necio. Pero obviamente nos hace y nos debe llevar a la reflexión cómo yo reacciono en mis palabras. ¿Será verdad que el que grita más tiene la razón? ¿Será verdad que con mis palabras yo quiero controlar o dominar? La sabiduría no necesita de gritos, la sabiduría necesita de palabras suaves. Y el 18 dice: es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. ¿Y por qué dice esto Salomón? Porque obviamente, hermanos, no siempre se gana con violencia, con agresividad, con fuerza o con armas. También se gana con sabiduría. También las cosas se hacen con sabiduría. Y en el libro de Santiago, Santiago nos dice que la voluntad de Dios para ti y para mí es que seamos sabios. ¿Cómo así, dirás tú? Santiago dice: si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios, que Él las da en abundancia. O sea, es la voluntad de Dios, si tú le pides, que te haga sabio. Yo le pido a mi Señor siempre: Señor, dame sabiduría para dirigir tu obra, dame sabiduría para dirigir mi hogar, dame sabiduría para ser un buen esposo, para ser un buen hijo, dame sabiduría. Y sí, esto es lo que tú estás pidiendo. Amén. La sabiduría puede venir de cualquier persona que teme a Dios y obedece sus mandamientos. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, la muerte no es el final para el cristiano. Es el siguiente paso para vivir por la eternidad. Número 2, vive la vida y disfruta de lo que Dios te permite tener. Y número 3, el matrimonio es para hacer feliz a la pareja y no entras tú para ser feliz, aunque ser feliz es un resultado de hacer lo primero. Y número 4, la sabiduría sirve de mucho en un mundo plagado de injusticia, aunque no sea valorado por el resto del mundo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, una vez más por hacernos recordar que nuestra vida es frágil, que el futuro es incierto y que la muerte es segura. Y que pensemos en lo que tenemos y disfrutemos lo que tenemos. Y si estamos casados, o los que están casados aquí, disfruten la relación de pareja. La vida es tan corta para vivir enojados, peleados, amargados. La vida es corta. Cualquier momento podemos partir de este mundo. Que tu gracia esté con nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir sabiamente. Y una vez más te pedimos: danos sabiduría. Dame sabiduría para dirigirme en la vida. Sabiduría de lo alto, Señor, no sabiduría terrenal, sabiduría de lo alto. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén.